Hola, ¿cómo me les va? Bienvenido. El mundo entero está atento a lo que va a pasar el martes siguiente al primer lunes del mes de noviembre. No está fácil. La situación electoral en Estados Unidos es bastante compleja, pero para los que tienen un poco de memoria, hemos visto capítulos bien complicados. Todos se acuerdan el año 2000, la foto icónica de aquella persona con una lupa viendo en esa elección donde se debatía por un lado Bush y Al Gore, cada voto era importante. Pero es que más ustedes han escuchado temas como algunos estados son claves, algunos estados son péndulos, que si Florida, Pensilvania, Michigan. Y a veces queremos trasladar las categorías conceptuales que aplicamos en Venezuela con el esquema democrático norteamericano. Lo que sí es una absoluta realidad es que lo que pase allá va a afectar la geopolítica mundial. De manera que, y aparte hay otro dato, muy posiblemente mañana en la noche la cosa puede estar tan cerrada que vamos a tener noticias el miércoles, el jueves, el viernes, porque aparte nos han contado por ahí que buena parte, dice que una tercera parte de los votos ya incluso se ha hecho por correo, lo cual va a darle al conteo de los votos un tema más complejo. Entonces, entender cómo es el proceso electoral de Estados Unidos, qué es lo que vamos a presenciar mañana en el curso del día y posiblemente los días subsiguientes, es la conversación del día de hoy. Elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para eso, invitamos a un buen amigo, Luis Enrique Fidel González. Luis Enrique Fidel González, ustedes lo conocen, él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero además es licenciado en estudios internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Tiene varios estudios de posgrado, puede ser en mercantil o en procesal. Ha tenido experiencia en la televisión, con escenario internacional, un programa en la televisora regional Telecentro, pero es que además escribe con frecuencia tanto en el portal El Estímulo, Analítica y Banca y Negocio. Es profesor universitario en la Universidad Fermín. De manera que vamos a consultar con Fidel Enrique, vamos a consultar con Luis Enrique, cuál es su visión sobre la elección presidencial en Estados Unidos. Antes de darle la palabra, quiero recordarles las reglas del debate. Va a ser muy interesante sus preguntas e intervenciones. Las pueden hacer por escrito, si estás aquí en Zoom, en la sección chat, si estás en YouTube, en la sección comentarios. Procura mantener tu micrófono apagado y no vayas a compartir pantalla. Recuerda que tus intervenciones deben estar asociadas sobre un tema, sobre el tema que estamos conversando, y procura que en cada intervención, cada comentario aluda a un solo aspecto, para que así podamos tener una mejor dinámica. Luis Enrique Fidel González, bienvenido a Universitas, y vamos a activar tu micrófono para que puedas comenzar con tu intervención. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación que me has hecho para participar en estos comentarios sobre las elecciones federales, electorales norteamericanas. Fíjate, ¿por qué es importante estas elecciones que se dan mañana 3 de noviembre? Primeramente porque considero que estamos en un cambio del sistema internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos vivido a lo largo del siglo XX y lo que va en el siglo XXI, varios cambios del sistema internacional. Vamos a comenzar desde 1945, cuando se inició la Guerra Fría, con los tratados de Yalta y Teherán, con la caída del muro que vino la lucha contra el comunismo y el resurgimiento de la Unión Soviética como potencia mundial. En el año 1989, la caída del muro de Berlín y la consecuente caída de la Unión Soviética. En el año 1990, hace 30 años, se quiso implementar la hegemonía norteamericana en ciertos sitios del mundo muy importantes. Debes acordarte la invasión que hubo de Irak a Kuwait,
y que comenzó y inició la guerra Escudo y Tormenta del Desierto, para posteriormente, un aliado fijo de los Estados Unidos, posteriormente es decapitado después de un juicio, ¿no? Y después los hechos de septiembre, del 11 de septiembre del 2001, otro cambio en el sistema internacional. Ya no es la lucha ideológica, sino la lucha cultural, religiosa, como dijese Samuel Huntington. La lucha entre el mundo occidental cristiano y el mundo oriental islámico, que se reflejaron en esos atentados en Nueva York. Y hoy estamos viviendo un escenario distinto con la llamada pandemia, con el llamado coronavirus. ¿Cómo ha cambiado el mundo y estamos entrando a una nueva normalidad actualmente? Las relaciones sociales, las relaciones individuales, las relaciones personales, las relaciones políticas a nivel internacional, pero también las relaciones internacionales. Vamos primeramente un poquito a examinar las relaciones políticas en los Estados Unidos. Hasta hace poco, el presidente Donald Trump iba muy bien en las encuestas, había un resurgimiento de la economía, incluso muchos de nuestros compatriotas iban a los Estados Unidos, trabajaban 6 meses y venían a Venezuela. Es decir, había un surgimiento de la economía norteamericana como si nada, increíble, pero de la noche a la mañana viene el coronavirus, lo que él llamó el virus chino. ¿Y cómo cambió las relaciones internas en los Estados Unidos? Fue el propio cisne negro, algo que no se esperaba en la política, algo que no se sabe de dónde vino, que un acontecimiento sin esperar en el máximo país del mundo. Entonces el Partido Demócrata, en ese momento en crisis, en una crisis ideológica propia de los partidos liberales, porque el Partido Demócrata está sufriendo una crisis de carácter ideológico, como ocurrió con los partidos liberales en Europa. Está pasando de un partido liberal a ser un partido socialdemócrata, porque siempre el problema social, a pesar que el liberalismo diga, se ve como la panacea del mundo, siempre va a haber el problema social presente. Había un problema ideológico en el Partido Demócrata. Se presenta como candidato Bernie Sanders con un discurso socialista abierto y de repente viene el candidato Biden, el vicepresidente Biden, un político casi retirado, un político que no tenía mayores aspiraciones, propuesto por las élites del Partido Demócrata, principalmente la pareja presidencial Clinton y la pareja presidencial Obama. Pero el presidente Trump iba muy bien y de repente el coronavirus volteó el escenario electoral norteamericano. El primer afectado del coronavirus políticamente fue el presidente Trump. Entonces vemos cómo el escenario internacional poco a poco va cambiando. Entonces se presentan nuevas relaciones entre los países en virtud del coronavirus, cómo se resolverán los conflictos en plena pandemia y inclusive puede ser el coronavirus una especie de arma de repente entre los países, entre las potencias. Es una hipótesis. Lo que sí te puedo decir es que los países occidentales, las democracias occidentales o los países que se identifican con Occidente, que se basaron en las 4 libertades que proclamó en 1941 el presidente Roosevelt: la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad de no temer, la libertad de no penar. Esos países que acogen esos principios, como lo acogió hace 75 años don Rómulo Betancourt al plantear su programa político en 1945, hoy en día están en crisis. ¿Por qué? Porque son los países que menos pueden resistir frente a otros países que no tienen nada que ver con las 4 principales libertades. Es decir, ya no se plantea, los conflictos ya no se plantean de una forma de destrucción a través de armas, sino quién más resiste. Occidente puede resistir
los embates de la pandemia como puede resistirlo China. En China, supongamos, en otros países que no viven de las libertades, de las 4 libertades occidentales, evidentemente pueden callar las consecuencias de la pandemia. Pero Occidente no. Occidente la gente protesta, la gente queda desempleada, la gente queda sin trabajo. Entonces vemos cómo ha cambiado y cómo ha variado el sistema internacional. Y lo más curioso, que en este momento se están eligiendo 2 candidatos que son los candidatos más longevos de los Estados Unidos. El presidente Trump, yo pensaba que era el presidente Reagan, pero el presidente Trump es el candidato más longevo en la historia norteamericana. Entonces estamos entrando a una nueva época de relaciones internacionales y estamos entrando con unos presidentes bastante longevos. Por eso la importancia de los vicepresidentes. Muchas veces los vicepresidentes se definían como jarrones chinos, que no tenían, decorativos, que no tenían ninguna importancia. Hoy, tanto el vicepresidente Mike Pence, que es mucho más joven, que representa quizás la estirpe conservadora del Partido Republicano, y la candidata vicepresidencial Kamala Harris, que representa una tendencia bastante liberal, pudieran ser próximamente los presidentes norteamericanos, en virtud que no se sabe si el presidente Trump todavía ha superado el coronavirus y no se sabe si el vicepresidente Biden parece que no está muy bien de salud, parece que tiene problemas propios de la edad. Entonces, hoy en día también los vicepresidentes cobran importancia en esta contienda en los Estados Unidos. Yo quisiera explicar un poquito, yo quiero que no se pierda este contexto de cambio en el sistema internacional con el coronavirus. Las relaciones con China, principal, vamos a decirlo así, contrincante comercial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no me gustaría que nos aislemos de este contexto que estamos hoy viviendo, que hoy vivimos también como venezolanos, cómo ha cambiado nuestra vida por el coronavirus. Eso es lo que está determinando hoy en día la política internacional. Pero para entender las elecciones norteamericanas, nosotros tenemos que darnos cuenta que los Estados Unidos es una federación de estados. Una federación de estados no con autonomía, sino con soberanía. Bien lo definía Montesquieu. Montesquieu decía que los estados se unen para formar un estado más grande sin perder su personalidad. En los Estados Unidos, cada estado tiene la propia división de poderes que tiene una república occidental. Poder ejecutivo, que es el gobernador, poder legislativo, que es la asamblea, y tienen su propia corte suprema de justicia, ¿no? Entonces, de 50 estados, no se ha dicho que hay una sola elección presidencial, sino hay 50 elecciones presidenciales coetáneas que terminan mañana eligiendo las autoridades federales. En este caso, como es una elección indirecta, la escogencia del presidente de la Unión Norteamericana lo hacen a través de los llamados compromisarios, pero también se elige un sector del Congreso de la Unión, es decir, senadores y representantes. 33 senadores y 475 representantes. Es decir, se renueva nuevamente la Cámara. Hay que tener en cuenta que a veces no tengo noticias, pero a veces también se eligen autoridades estatales, gobernadores, pero también hay una elección importante que no hay que dejar pasar, que es la elección de las autoridades del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. Eligen gobernadores, eligen los miembros del Congreso, autoridades, y eligen una autoridad particular que se llama el comisionado residente, que es el representante de Puerto Rico en el Congreso norteamericano, que tiene voz, pero no, que puede deliberar, pero no tiene voto. Eso por curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, entonces se va a elegir los senadores, se van a elegir los representantes y se van a elegir los compromisarios. Un poquito para entender el sistema norteamericano tenemos que tener en cuenta, supongamos en la elección de los representantes, lo que equivaldría a nuestros diputados, que son los representantes del pueblo, se escogen por lo que llaman distritos electorales.
en Estados Unidos hay 435 distritos electorales que corresponden a cada representante. Y están divididos y se define como la unidad administrativa electoral de los Estados Unidos. Entonces, los distritos electorales varían en cada estado conforme a la población. Supongamos California tiene 57 distritos electorales. En consecuencia, tiene 57 representantes. Texas tiene 35 distritos electorales. En consecuencia, tiene 35 representantes. Y estos se encuentran divididos. Y los estados menos poblados de la Unión, que supongamos podría ser Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Delaware, los distritos electorales coinciden con el territorio del estado y tienen un solo representante. Es decir, el distrito electoral es el mismo territorio del estado en Dakota, en Montana, en Dakota del Sur, en Delaware, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos 435 representantes que provienen de los distritos electorales. Por supuesto, los representantes de los estados más grandes, que en este caso sería California, sería Texas, sería Florida, sería Nueva York, son los que tuvieran mayor peso electoral. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay 100 senadores que representan los 50 estados de la Unión Norteamericana. Si usted suma 435 representantes más 100 senadores, da un total de 535 congresantes. 535 congresantes. Tengamos en cuenta este número. Ahora bien, ¿cómo se elige al presidente de los Estados Unidos de América? Es un voto indirecto. Si usted lee un libro sobre el proceso electoral norteamericano, se dará cuenta que siempre se estudia al este que se convoca a primarias los dos partidos más importantes de los Estados Unidos, históricamente más importantes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Cuando se llama a una convocatoria para las primarias, para elegir al candidato, entonces se elige a los delegados que posteriormente irán a una convención determinada para elegir al candidato. Esto, por supuesto, ya es una primera elección indirecta del candidato presidencial que se postula para presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esto puede ser igual, es un debate electoral, se presentan los candidatos, tiene que acordarse que para postularse para candidato usted tiene que estar inscrito, ya sea en el Partido Demócrata, ya sea en el Partido Republicano, ya sea en un partido muy pequeño que se llama el Partido Libertario, hay un partido ecologista. Y entonces usted participa. Y hay debate. En tanto que también se hace por aclamación. En esta oportunidad, en el 2020, el Partido Demócrata hubo convocatoria a primarias. Posteriormente se escogieron los delegados y esos delegados escogieron al candidato presidencial, que fue un debate bien interesante de carácter ideológico entre el ex congresista Bernie Sanders, que proclama el socialismo en los Estados Unidos abiertamente, y posteriormente vino el vicepresidente Biden. Mucho se dice ante el auge de Bernie Sanders, posteriormente entonces el clan Obama-Clinton trajo al vicepresidente Biden para neutralizarlo y ganar las elecciones. En tanto que sucedía con los republicanos, simplemente se hizo por aclamación. Se reunieron los convocantes y aclamaron al presidente Trump como candidato del Partido Demócrata para el próximo periodo presidencial. Quiero hacer una aclaratoria también importante. Muchos decimos el presidente Trump se está reeligiendo. Realmente no se está reeligiendo porque en los Estados Unidos no existe ese término en la Constitución. Lo que te habla la Constitución norteamericana es que un ciudadano norteamericano no puede ser más de 2 veces presidente de los Estados Unidos. Supongamos que el presidente Trump en este momento no quiera
no se postule, puede hacerlo para los subsecuentes, las subsecuentes elecciones, ¿no? Incluso si pierde, él puede, en las próximas elecciones, puede postularse. Entonces, no se tiene que hablar mucho de reelección, sino se tiene que hablar de postulación. Sería mucho más acorde con la realidad jurídica norteamericana. Entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que una vez elegidos los llamados compromisarios, y ya diremos por qué se llaman compromisarios, entonces ellos elegirán al presidente de los Estados Unidos. El número de compromisarios equivale al número de congresantes que está en el Congreso norteamericano. Si son 535 congresantes, es decir, son 100 senadores y 435 representantes, son 535 compromisarios. Pero hay que agregarle tres más que corresponden al Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia, como ustedes saben, se encuentra en la ciudad de Washington, que es la sede de los poderes de la Federación. El poder legislativo, el Congreso o el Capitolio, como ustedes quieran llamarlo, la Casa Blanca o la sede del gobierno de la Federación y la Suprema Corte. Entonces, 538 congresantes equivalen a 538 compromisarios. Quiero decir algo muy curioso. El Distrito de Columbia tiene representación electoral, tienen compromisarios, pero no tiene representación en el Congreso norteamericano. El Distrito de Columbia tiene el mismo rango el mismo rango que los territorios norteamericanos y el Estado Libre Asociado y Puerto Rico. Es decir, sus delegados del Distrito de Columbia participan en el Congreso norteamericano, pero sin voz, con voz, pero sin voto. Vamos a acordarnos que los territorios norteamericanos son 5. Samoa, Guam, Islas Vírgenes norteamericanas y Marianas del Norte. Y son 4. Y se une el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No tienen voz, pero no tienen voto. Sin embargo, el Distrito de Columbia tiene representación de compromisarios. Una vez que son elegidos y se eligen bajo la mañana 3 de noviembre, mañana martes, la Constitución norteamericana dice el primer martes del primer lunes del mes de noviembre. Esto se hizo que si cae el primer martes, 1 de noviembre, cae el Día de Todos los Santos. Entonces, para evitar que las elecciones se hagan el Día de Todos los Santos, se harían el primer lunes siguiente y el martes siguiente. Eso parece que fue una especie de previsión de carácter religioso. Entonces, dice así de depredado: el primer lunes, después del primer martes, después del primer lunes. Bueno, una vez escogidos a través de listas, hay muchas formas. Estamos hablando de 51 elecciones paralelas o coetáneas, como dice la doctrina norteamericana. Pero hay que tener en cuenta que en cada distrito electoral que compone un estado puede haber también formas distintas de elegir, de inscribirse. Entonces tengamos en cuenta que es algo muy complejo. California, 53 distritos electorales que tienen distintas formas de elegir, de impugnar, y las impugnaciones se van en principio a la Corte Suprema del Estado de California o la Corte Suprema del Estado correspondiente. Entonces tenemos algo muy complejo, que tenemos que tener en cuenta que son estados independientes, soberanos, como decía Montesquieu, y que lo que realmente no están eligiendo los ciudadanos, sino los ciudadanos escogen compromisarios, es decir, representantes para que represente la federación en la elección del presidente de la federación o del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ahí se utiliza todos los estados, son todos los estados realmente, utiliza la técnica que el que gane se lleva todos los compromisarios. Y los únicos estados que distribuyen los compromisarios son los estados de Maine y Nebraska, que conforme a lo que saquen, entonces proporcionalmente se le da compromisario. Estos compromisos, pero en todos los estados gana el que obtenga mayor número de compromisarios. Una vez que estos compromisarios se reúnen en diciembre, también hay una forma buena. Bueno, quedamos en los compromisarios, disculpen lo técnico, ¿no? Entonces los compromisarios en diciembre eligen al presidente de los Estados Unidos y ellos se comprometen a elegir al candidato que haya ganado en ese estado. Por eso se llama compromisario. Por supuesto, uno sabe los resultados porque esto se sabe la tendencia de los compromisarios. Pero te voy a aclarar algo. Los compromisarios no están obligados a votar como lo hizo el voto popular. Eso se ha llamado compromisarios desleales, pero por lo general siempre han votado conforme al voto popular. Por lo menos eso ha pasado en todo el siglo XX. Entonces, que una vez que los compromisarios votan, conforman el llamado colegio electoral, se conforman todos los colegios electorales de los 50 estados de la Unión más el Distrito de Columbia, eligen al presidente norteamericano y se juramentan el 20 de enero. ¿Qué pasa ahora, como explicaba el amigo Julio, con el voto popular y el voto electoral? Se ha dicho teóricamente que el voto popular se refiere al voto de los ciudadanos. En tanto, se refiere al voto de los colegios electorales. Sucede muchas veces que cuando los márgenes son muy pequeños, muy débiles, se confunden, entonces predomina el voto electoral sobre el voto popular. Esto quiere decir que el candidato que va a ganar en este caso es el candidato que haya obtenido los estados con mayor peso electoral. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a analizar dos casos emblemáticos en el siglo XXI. El caso del año 2000 entre el vicepresidente Al Gore y el candidato George Bush, y el del año 2016 entre la candidata Hillary Clinton y el candidato Donald Trump. En este caso, en el caso George Al Gore, en el 2000 participaron el 51% del electorado, donde estaban inscritos 205 millones de votantes, pero participaron 105 millones.
George Bush sacó aproximadamente 50 millones.4 y Gore sacó 50 millones.9. Es decir, la diferencia entre Bush y Gore eran entre Al Gore y Bush eran simplemente 500.000 votos, algo muy pequeño. Entonces, cuando ese margen es muy aproximado, viene el peso de los colegios electorales. Y en ese caso, Bush logró obtener los colegios electorales mucho más grandes. California, Texas, todo lo que llaman la cadena del óxido, que son los estados que están debajo de los grandes lagos de carácter industrial. Él obtuvo de 538 votos electorales, como hemos mencionado. George Bush obtuvo 271 y Al Gore 266. Al Gore ganó más estados, por supuesto. George Bush ganó menos, pero George Bush ganó los estados más pesados o que tengan mayor peso electoral. En el caso de Hillary Clinton, Donald Trump, estaban inscritos 231 millones de votantes. Votaron 137 millones de votantes, que en los Estados Unidos siempre se vota participa la mitad de los inscritos y se acepta esta participación como buena. Y participando un 55%, Clinton logró 65.8 millones de votos y Trump logró 62.9 millones de votos, una diferencia de 2.8 millones de votos, muy pequeño. Era solamente el 1.23% de los inscritos. Y con respecto al porcentaje de votantes era el 2.9% de los inscritos, es decir, era realmente pequeña la diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en este momento, que en virtud de esa situación, viene a decidirse el peso de los colegios electorales más grandes. Entonces, Trump obtuvo en aquella oportunidad los colegios electorales más pesados. Se sabe muy bien que lo que definió la elección de Donald Trump fue que ganó los estados del óxido, es decir, los estados que quedan debajo de los grandes lagos, que son estados industriales, estados donde está la industria siderúrgica, donde está la fuerza automotriz, es decir, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Indiana como estado industrial agrícola. Bueno, entonces ahí Trump gana ese porcentaje en esos estados y vence a Hillary Clinton. Entonces, cuando no hay concordancia, cuando los márgenes son muy pequeños entre los candidatos, entonces priva el voto electoral, el peso de los estados más grandes. En otras palabras, gana el que obtuvo mayores estados. En tanto, a pesar que el otro candidato pudo obtener mucho más estados, pero esos estados realmente eran irrelevantes. Y este caso se va a presentar, según se dice, mañana en las elecciones de noviembre. Es decir, mañana va a haber evidentemente demora, pero van a estar peleados los llamados estados del óxido, por decirlo así. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que que ya hay estados que se sabe dónde va a ganar determinado partido. Es decir, la tradición estadística, la tradición de cada estado, es decir, los estados que quedan en la costa este y oeste de los Estados Unidos, como California, como Nueva York, son estados mucho más liberales, o sociedades mucho más liberales como Massachusetts, a pesar de que se dice que es un poco más conservadora. Entonces ahí ganan siempre los candidatos del Partido Demócrata. Siempre ha ganado California. En tanto, lo que son los estados de la América profunda, los estados rurales, los estados del medio oeste, los estados donde se encuentran los granjeros, los estados donde se encuentra el obrero norteamericano, la fuerza bruta
industrial norteamericana, donde se congrega, como serían los mormones, como serían los cuáqueros, los Amish. Ahí gana el Partido Republicano, siendo una tendencia conservadora. Entonces, por lo general, se sabe que ciertos estados ya pertenecen a uno u otro estado. También en los Estados Unidos tenemos que decir que hay una técnica que se llama la demarcación de los distritos electorales. ¿En qué consiste esto? Que cada 10 años, en virtud del censo, a pesar que se mantiene el número de distritos electorales, se pueden otra vez volver a limitar los distritos electorales. Entonces sucede que el partido que gobierna ese estado y que tiene también mayoría en el Congreso del estado, delimita el distrito electoral conforme a su conveniencia para neutralizar al otro partido. Entonces, cuando ya van a votar, entonces ya tienen un distrito electoral prefijado en el cual la tendencia opositora se neutraliza o queda derrotada. Entonces, por eso se sabe que ahí va a ganar determinado partido, determinada tendencia política. Pero también hay estados que se llaman los estados púrpura o los swing states. Significan los estados que no están bien definidos cuál es la tendencia. Esos swing states o púrpura se le dicen así porque se mezclan el color rojo de los republicanos con el color azul de los demócratas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, en estos estados realmente no se sabe cuál es la tendencia, se pelea voto a voto. En este sentido, siempre se han repetido estos swing states. Supongamos en las elecciones de George Bush y Al Gore, el estado swing state fue el estado de la Florida. Y hoy, en estas elecciones, Florida vuelve a ser otro estado importante. También se van a pelear en los estados que pertenecen a la cadena del óxido o del acero, que son los estados que se encuentran debajo de los Grandes Lagos. Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Indiana. Según se dice, esos estados eran tradicionalmente demócratas, pero el presidente Trump volteó la tendencia y se volvieron republicanos. Ahí hubo mucho desempleo en virtud de los productos del exterior, particularmente venidos de China, las maquilas que hay en México. Por eso el discurso nacionalista del presidente Trump se entiende para el obrero norteamericano. Y por eso ese discurso conservador nacionalista del presidente Trump frente al discurso libre comercial de los demócratas en ese estado tiene efecto. Pero ¿qué pasa en estas elecciones? Se dice que estos tres estados, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio y posiblemente Indiana, se volteen y voten por los demócratas. A pesar que el fin de semana el presidente Trump pareciera haber elevado sus votos en Pensilvania, que es el quinto estado con mayores votos electorales. Recordemos también que hay 4 estados que son los más grandes, que se llaman los estados mayores. Se divide así en las encuestas, que es California, que es Texas, California con 57 colegios electorales, si no me equivoco, Texas con 37, Nueva York con 29 y Florida con 29. Siempre en las elecciones norteamericanas había un balance entre estos estados. Siempre el partido demócrata tuvo la tendencia de obtener California y Nueva York. Ciudades liberales, ciudades cosmopolitas, ciudades con problemas distintos a los propios de una sociedad urbana, distintos a los problemas del campo norteamericano, de la industria norteamericana. Ahí ganaba el partido demócrata. Sin embargo, el Partido Republicano siempre obtenía Texas, un estado conservador, y obtenía la Florida, como pasó en las elecciones pasadas. Hoy en día no se sabe si Texas y la Florida lo podrían ganar el Partido Republicano. Se dice que el auge que están teniendo los hispanos en Texas podría revertirse a favor del Partido Demócrata. En Florida siempre hay la lucha quizás entre el sur de la Florida y el norte de la Florida. El sur de la Florida se identifica quizás con el exilio cubano, actualmente con el exilio venezolano.
el norte de la Florida ya es un poco más, si se quiere, más norteamericano, más white, más anglosajón. Sin embargo, en mi apreciación personal, ya el exilio cubano, las décadas que han pasado desde la Revolución Cubana, ya es un recuerdo. Y las nuevas generaciones de cubanos norteamericanos ya ni se acuerdan de lo que pasó en Cuba, ya son verdaderamente norteamericanos. Pero sin embargo, hubo siempre la mención al caso de Cuba, a la mención al caso de Venezuela, siempre mueve el electorado del sur de la Florida. Sin embargo, tenemos que decir que también la votación de los residentes venezolanos en la Florida es muy poca. Sin embargo, es una referencia que mueve, y eso lo hizo saber tanto el presidente Trump como John Biden. ¿Qué problemas por lo menos tenemos que revisar con respecto a estas elecciones? El coronavirus sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento es el voto por correo, que lo puso en duda el presidente Trump en el primer debate. Tenemos que tener en cuenta que el voto por correo fue excepcional en los procesos electorales de los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como era una elección, la elección no es simplemente hoy, mañana se eligen los compromisarios, se eligen también los congresistas, pero el proceso electoral comenzó hace días. De hecho, se anticipa a través del correo, o también la gente puede ir a votar anticipando su voto y el día de mañana se cuentan esos votos. Todavía no están contados, pero la gente podía anticipar. Entonces, por lo general pasaba que el correo era un voto muy atípico, muy marginal. Y en las elecciones pasadas, ¿qué hacían? El día de las elecciones contaban los votos presenciales que se hacían ese día y si había una tendencia clara, no contaban los votos por correo. O se olvidaban de los votos por correo porque, como hemos dicho, hay legislaciones. Son 51 legislaciones diferentes según los estados en Estados Unidos y también legislaciones y reglamentos de los distritos electorales, imagínense. Entonces, el voto por correo era muy dificultoso. Incluso decían que el voto por correo tenía carácter universal en el sentido que uno podría solicitar al correo un sobre para una boleta para votar por correo. En otros casos tenía que justificar el voto para poder ejercerlo por correo. Y esto lo criticó mucho el presidente Trump porque dijo que ese voto por correo podría tardar las cuentas, el conteo, y podría prestarse a fraude por los demócratas. De hecho, los que promovían bastante el voto por correo eran los demócratas. Pero como dije al comienzo, estamos en una nueva normalidad, que es el coronavirus. El coronavirus incluso ha cambiado el sistema electoral norteamericano. Lo que antes era una excepción se convirtió casi ya en una regla. Ya han votado 90 millones de norteamericanos por correo, más inclusive de los votos que sacó Trump o sacó Hillary Clinton en el 2016. Si la participación fuera igual de 150 millones de norteamericanos como pasó en el 2016, el voto por correo ya lleva más de la mitad de la votación. Entonces ese voto ya no es un voto tangencial, sino se convierte en un voto principal. Y ahí comienza a saber cómo, que está tan reglamentado, cómo interpretar el voto por correo. Entonces esto lo denunció el presidente Trump en su comienzo, dijo que se iba a presentar un fraude. Bueno, esperemos qué pasa mañana. Estamos hablando de un final cerrado también, sería el tercer punto. Este final cerrado consistiría que hay muy poco margen. No hay un margen amplio, sino muy poco margen. Entonces, unas primeras encuestas han dicho que el vicepresidente Biden ya lleva una ventaja irreversible, pero no parece decir, otras encuestas dicen lo contrario. También se plantea el papel de las encuestadoras y los medios de comunicación en este proceso electoral norteamericano, donde se cree pues que los medios de comunicación y la encuestadora siempre apoyaron de una forma tácita la candidatura de Biden. La guerra de medios entre Trump y los medios de comunicación y los periodistas ha sido algo que ha habido en los 4 años del presidente Trump.
Lo otro sería lo que hemos hablado, cómo se decidirá esto por los Swiss States, conforme a lo que se dice, los estados más determinantes, que serían los de la cadena del óxido, parecieran que están a favor del vicepresidente Biden, y Texas ni la Florida se han definido. Entonces, esto podría ser algo importante. Los candidatos a la vicepresidencia, ya hemos hablado de la longevidad de los dos candidatos, de los dos postulados a la presidencia. El vicepresidente Biden se dice que tiene problemas propios de la edad, y no se sabe si el presidente Trump verdaderamente se ha curado del coronavirus. Es decir, se dice que simplemente lo que se le ha dado una fórmula para repotenciarse, pero pudiera decaer. Bueno, historias de presidentes que han dicho que se han recuperado y después no ha sido así, es conocida en Venezuela. Lo otro es el debate ideológico. El presidente Trump ha dicho particularmente el giro a la izquierda que está tomando el Partido Demócrata. Principalmente se ha referido a la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, y se le dice que el presidente, que la tendencia de izquierda radical, que era Bernie Sanders, que era la congresista de Nueva York, Ocasio-Cortez, al final podrían dominar al Partido Demócrata y llevarla al socialismo. Así dice Trump. En tanto, Biden se presenta como una persona de centro, moderado, realmente ha rechazado también el socialismo, pero el presidente Trump reclama las tendencias de izquierda o socialista. Realmente su discurso que ha dicho es contra el socialismo del Partido Demócrata, que en mi opinión, como ya dije, es algo normal. Los partidos liberales, como ha sido el Partido Demócrata, los partidos liberales en Inglaterra, como es el Partido Laboralista, siempre van a tender a ser partidos social cristianos ante el hecho social. Y posterior, el otro punto es la designación de la nueva magistrada de la Corte. Tenemos que acordarnos que el presidente de los Estados Unidos nombra a los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y en este momento hay 9 miembros de la Corte, de los cuales ya 6 han sido nombrados por los republicanos y 3 por los demócratas, en virtud del fallecimiento de una juez de tendencia demócrata. Bueno, la última juez que nombró fue Amy Coney Barrett, de tendencia republicana o conservadora. Entonces, si hay un problema que al final se tiene que abocar la Corte a conocer impugnaciones, evidentemente la tendencia conservadora podría favorecer a la tendencia republicana en la Corte. Como también se dice que ciertas iniciativas que se dieron en las presidencias demócratas, particularmente de Barack Obama, como el Obamacare, también las iniciativas sobre trabajo igualitario podrían ser cercenadas. El otro aspecto sería también, por decirlo así, la designación que si gana el presidente Biden, el vicepresidente Biden, muchas de sus iniciativas que haría podrían ser impugnadas ante la Corte y la Corte no dejaría gobernar al presidente Biden. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería que el presidente Biden, o el vicepresidente Biden, disculpe, ganara también la mayoría en el Senado, ganara también la mayoría en la Cámara de Representantes para ampliar la Corte. Es decir, si cuenta con mayoría parlamentaria, amplía la Corte y podría nombrar jueces que estén a su favor o a su tendencia, que sería la fórmula esta. Pero si no logra Biden, el vicepresidente Biden, la mayoría parlamentaria para ampliar la Corte, entonces sus iniciativas podrían verse disminuidas en caso de impugnaciones que podrían ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para terminar, ¿cuáles serían los ítems de la relación Estados Unidos-Venezuela? Es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la relación Estados Unidos-Venezuela fueron ideológicamente, desde el año 98, con la Revolución Bolivariana, fueron conflictivas ideológicamente. Sin embargo, no hubo, si se quiere, mayores
brusquedades, pues, ¿no? Seguía el comercio, hasta la presidencia del presidente Maduro, donde ya comenzó a haber, pues, y el presidente Trump, donde ya comenzaron acciones contra el gobierno venezolano. Supongamos las sanciones que si bien comenzaron con el presidente Obama de manera individual, posteriormente con el presidente Maduro, se extendieron con Trump, tanto personales como patrimoniales, particularmente lo que han llamado sanciones que evitan pues, que se crean excedentes en el territorio norteamericano, ya sea por venta de petróleo o ya sea por bonos de la deuda. La ruptura diplomática entre Venezuela y los Estados Unidos, ocurrida en el 2018, si bien me acuerdo, en virtud de la juramentación del presidente Maduro en su segundo mandato, el cual el gobierno norteamericano no ha reconocido porque dice que esas relaciones son fraudulentas. El reconocimiento al gobierno interino del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hasta ahora, al cual los Estados Unidos sigue reconociendo como el legítimo gobierno venezolano. ¿Qué pasará si el presidente Trump gana? Es muy probable que continúen las sanciones, que continúen las presiones. Sin embargo, tenemos que decir que en este mismo año, durante la pandemia, Mike Pompeo propuso pues, un gobierno de emergencia nacional, propuesto por los Estados Unidos, acogido por la presidencia interina, por el cual renunciaría el presidente Maduro, renunciaría el presidente de la Asamblea Nacional interino y se iría a un gobierno de consenso para posteriormente ir a unas elecciones. Algo un poquito que sucedió en Bolivia, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que queda a ver es que si gana cualquier candidato, ya sea Biden o el presidente Trump, ¿qué pasará con la presidencia interina? Que a pesar de todo es un actor que es reconocido por los Estados Unidos. Inclusive parece ser que hay un consenso bipartidista, uno de los pocos consensos que hay en la política norteamericana, como lo vimos a principios de este año. Bueno, yo creo que ha sido suficiente. Muchas gracias. Disculpe si abusé del tiempo. Honrado por haber participado en este foro. Ojalá que haya servido para... Fidel, Luis Eduardo. De verdad que gracias por tu intervención. Vemos gente conectada desde varios lugares de Venezuela. Tenemos amigos conectados de Barinas, vemos personas que están conectadas de Caracas, Barquisimeto, todos muy interesados en este tema. Y yo creo que hay algo que nos encantaría que nos ahondearas un poco más en el tema, que es la importancia o no de ese voto latino. Entendemos y capaz esa categoría de latino es muy genérica, porque dentro de las personas que tienen ascendencia latina en Estados Unidos hay una categoría muy diferenciada de actores. Capaz no es lo mismo la posición y los intereses del sector cubano o del sector venezolano o de lo que pudieran conectarse con el sector puertorriqueño o mexicano. Incluso se distribuyen geográficamente de manera diferenciada. ¿Cuál sería tu opinión? Mira, Julio, figúrate que el estudio de las tendencias de votación en las elecciones en los Estados Unidos está muy segmentada. Es decir, siempre se hace estudios segmentados y las tendencias están segmentadas. Es decir, hay esa percepción que si una persona se percibe demócrata, es demócrata por toda la vida. Si una persona se considera republicano, es republicana por toda la vida. Era un poco lo que había en Venezuela, lo que decían adeco es adeco hasta que se muera. Esa es la percepción que también se da en la democracia. Es decir, la identificación no solamente política, sino emocional del votante con el partido respectivo. También el voto latino está segmentado. Supongamos el voto latino mexicano, que es quizás la mayoría latina más importante en Norteamérica, que está ubicada particularmente en California, se identifica con el Partido Demócrata, porque se dan ciertas ventajas,
se dan ciertas ventajas, siempre se promete ventaja a la migración mexicana que cruza el muro hacia los Estados Unidos, ¿no? Y hay una identificación y una solidaridad automática. Y el mexicano en eso es muy nacionalista. Realmente el mexicano que se encuentra en los Estados Unidos está cumpliendo el sueño norteamericano, y en ese sentido el migrante mexicano que va a Estados Unidos siempre se ve como un estorbo para el norteamericano, para el trabajador norteamericano. Y eso fue el discurso de Trump, y eso fue el discurso del muro, y eso fue el discurso por el cual el mexicano le quitaba empleo al norteamericano, al obrero norteamericano, cosa que después que se dice que eso no es tan cierto, se hicieron los estudios respectivos, porque mal que bien el obrero norteamericano es un obrero especializado, es un obrero profesionalizado, cosa que por lo general no es así el migrante mexicano, que por lo general no es especializado y hace los trabajos que no hace el norteamericano, particularmente en el campo del Medio Oeste, que es recoger las cosechas, limpiar las casas. Es decir, México, la realidad de México es un país muy pobre, ¿no? Por decirlo así, por supuesto, grandes diferencias sociales. Bueno, ese voto mexicano se identifica con el demócrata porque el voto republicano se identifica por lo general con ese obrero blanco que se cree desplazado o cree estar siendo desplazado por la mano de obra mexicana. Además a eso se agregan las llamadas maquilas que se dan en la frontera con México, en Tijuana, en Nueva Laredo, es decir, alrededor de toda la frontera, que quita trabajo a los norteamericanos. Y por eso la depresión muchas veces en los centros industriales norteamericanos de los grandes lagos, donde señala, bueno, si hay productos más baratos que vienen de México y que vienen de China, el norteamericano se queda desempleado. Bueno, ese obrero norteamericano blanco, cuando digo blanco es una categorización, porque pueden también haber obreros de otras razas, ¿no? Pero por lo general es blanco, se identifica con el Partido Republicano. En el caso del exilio cubano, el exilio cubano se identificó siempre con el Partido Republicano. Siempre el exilio cubano siempre creyó que Kennedy o el Partido Demócrata había traicionado al exilio cubano en el episodio de Bahía de Cochinos. Y eso fue un resentimiento que movía al electorado cubano que se encontraba en el sur de la Florida. Hoy en día eso no es tan cierto, ya que los hijos de los cubanos, ya los exiliados cubanos originarios ya están desapareciendo por cuestiones cronológicas, y los hijos ya están incorporados a la sociedad norteamericana, es decir, ya no tienen el peso. Quizás eso está pasando un poco con el exilio venezolano, porque hay un discurso por lo general del presidente Trump hacia ese exilio. Eso es verificable, ¿no? Entonces ahí podría mover los votos. Y hay un sector neutro que poco a poco se incorpora a la sociedad norteamericana, olvida sus raíces, pero generalmente el voto latino se reparte entre mexicanos, que es la mayoría histórica en los Estados Unidos. De hecho, hay un estado que se llama Nuevo México. Es el mexicano que está en Texas, que está en Arizona, que está en Nuevo México, muy tradicionalista. El cubano siempre es algo menor, y los demás comunidades argentinas, brasileñas, siempre son menores. Luis, hay un tema que ha colmado mucho la atención: la importancia de las redes sociales en los procesos electorales. ¿Cómo está influyendo? ¿Cómo está ese microdiscurso, esa segmentación de la población, ese discurso direccionado influyendo en los procesos electorales? No, muy importante porque, como te digo, la pandemia del coronavirus revolucionó la vida. Es decir, estamos ante una nueva normalidad. Yo con tu invitación esperaba que en condiciones normales siempre hacíamos foros, ¿no? Ahorita hacemos foros, pero virtuales, que son tan efectivos como los foros personales, ¿no? Eso ha revolucionado mucho. Ahora que se condicionan, los mensajes en las redes sociales son distintos a los mensajes, si se quiere, de grandes concentraciones. Uno se pregunta con esta nueva normalidad que da la pandemia. Por eso yo al comienzo insistí que hay que tener en cuenta que el coronavirus ha cambiado todo tipo de relación personal, grupal, nacional e internacional. Estamos ante un nuevo sistema internacional, ¿no?
Entonces las redes sociales hoy en día son el instrumento de comunicación por excelencia. Yo no sé si hoy en día un meeting que se haga, cualquier político que haga un meeting es más efectivo que las redes sociales. Ahora, la comunicación en las redes sociales va a ser muy distinta que la comunicación en mítines en vivo, que quizás vayan desapareciendo poco a poco, porque la nueva normalidad va a seguir existiendo. Esta pandemia no es que termina, sino van a venir muchas, se dice, ¿no? Ahora te digo una cosa, las redes sociales son muy emocionales, son muy emotivas. Si hubieras visto, si usted vio los debates que se hicieron, realmente estaban llamando a la emoción. Realmente la gente critica, es que ese debate estuvo muy malo, ahí no hubo discusiones. Mire, la política realmente actual no se maneja idealmente como si fuera una ágora griega, donde cada quien hace un planteamiento, que cada quien hace un razonamiento filosófico. No, simplemente son emociones que mueven a la gente, identificación con la gente, uno más que otro. Y tienes que acordarte que el presidente Trump conoce de medios de comunicación. Una de las maneras de aprender sobre la política del presidente Trump es viendo el programa El Aprendiz. El Aprendiz era el ícono y el sueño norteamericano, es decir, cómo ser un empresario, una forma, cómo conducir a la sociedad, te despido, la prepotencia, todo esto son valores individuales que todavía viven en la sociedad norteamericana, mal que bien se identifican, por lo menos los sectores que se ubican en las grandes ciudades, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, ¿no? Entonces, pero la política es emocional. Tú, si te habrás dado cuenta en los debates el presidente Trump hablaba de cómo se había curado y la efectividad que había tenido de haberse curado el coronavirus, que fue utilizado por el presidente Trump hábilmente de una forma sentimental para decir, mire, yo pude contra el coronavirus, mi fórmula política pudo vencer el coronavirus, ¿no? Entonces, las redes sociales es la emocionalidad. Quizás tengamos más emoción en la política más que un poco más de cabeza o racionalidad. Habrá menos academia, más emoción en eso. Gracias, Luis. ¿Qué opinas tú? ¿Esto se va a definir el martes o consideras el miércoles, posiblemente unos reconteos que nos pueden durar unos días más? ¿Cómo evalúas tú eso? Mira, el límite es el 20 de enero. El 20 de enero tiene que juramentarse el nuevo presidente de los Estados Unidos, tiene que juramentarse el Congreso norteamericano, el nuevo Congreso norteamericano, los nuevos representantes y un tercio de los senadores que ingresan, ¿no? Yo pienso que es que el problema, el coronavirus nuevamente, revolucionó el proceso electoral. Ahora el nuevo protagonista es el voto por correo, por primera vez. Y el voto por correo, con la experiencia del año 2000, Gore Bush, tiene sus grandes dificultades. Es cómo interpretar el voto por correo, cuál fue la intención que la gente tuvo que votar. Y el presidente Trump, bueno, mal que bien veo que es un tipo que siempre ha vencido, que siempre ha ganado, representa el americano que ha triunfado en el mundo, ¿no? Es un ícono, realmente es un ícono que puede ser muy odiado por sectores liberales también, porque hay que tener en cuenta que el presidente Trump fue un outsider, ¿no? Y su propuesta fue que él no pertenecía al plano político, sino al plano económico. Y iba a gerenciar los Estados Unidos como gerencia sus empresas. Y en principio tuvo éxito. Lo que sucede es que vino el coronavirus y le cambió la vida, ¿no? Ahora, yo no creo que el presidente Trump vaya, además de su ideología que él tiene, su idiosincrasia de defender los valores conservadores norteamericanos, él se opondrá a cualquier reto que le imponga. Yo lo veo así. Entonces, hay un problema técnico que es el voto por correo, que evidentemente creo que es más difícil contar, que cada estado tiene sus reglamentaciones distintas, además de los llamados distritos electorales. Va a ser difícil si es muy cerrado. Se cree que el que va a definir, el estado que va a definir
las elecciones puede ser el estado de Nebraska con 5 votos electorales. Pero también dicen otras encuestas que el presidente Trump realmente, el vicepresidente Biden tiene una ventaja ya insuperable frente al presidente Trump. Veremos qué sucede mañana. Y un tema interesante, ya el presidente Trump colocó una narrativa sobre la mesa. Exactamente. ¿Cuál es la narrativa? Este sistema es fraudulento, de manera que pudiera de alguna manera haber construido su discurso. Sí, tienes mucha razón, ya hay un discurso, pero también yo creo que los Estados Unidos también hay que ver que es un país de instituciones. Eso se ha dicho muchas veces, ¿no? Entonces no creo que se imponga al final también el carácter de un candidato, ¿no? Frente a las instituciones. Al fin y al cabo, todavía en Estados Unidos se puede decir que hay instituciones fuertes, instituciones tradicionales, que responden a una idiosincrasia republicana que siempre existió en los Estados Unidos desde su fundación. De hecho, sí, el gran admirador de los Estados Unidos fue Simón Bolívar. Simón Bolívar decía que el único país o la única nación que podría tener democracia era los Estados Unidos. Lo dijo en Angostura y lo dice a su muerte porque tenía ciertas características que no tenían que no tenía Hispanoamérica, ¿no? Y eso fue, si se quiere, su gran pesar. Los Estados Unidos tienen unas instituciones que al final son fuertes, que todavía hay un sector conservador que todavía se identifica con la permanencia y la estabilidad institucional de los Estados Unidos. Aunque también en el Partido Demócrata se dice pues, que ha sido tomado por un sector, más que de izquierda, un sector anárquico, que realmente quiere desconocer las instituciones norteamericanas, la sociedad norteamericana, algo que se está dando en la nueva era, pues, en la nueva era y que está renaciendo en la era de pandemia, ¿no? Entonces, yo considero que, al fin y al cabo, la institucionalidad norteamericana, a pesar del discurso del presidente Trump, va a sobreponerse sobre cualquier voluntad individual. Ok, bueno, Luis Fidel, creo que el tema ha sido muy interesante, sin duda alguna se nos van a quedar unas cosas. Creo que este contexto que nos has brindado nos dan los elementos para entender el proceso y toda alguna vez esa gran cantidad de noticias que durante todo el día de mañana vamos a tener y todos los próximos días. Quisiera que nos regalaras una reflexión final, un mensaje final, un poco de contextualizar estos procesos electorales como el que vamos a vivir mañana, esta elección presidencial norteamericana que vamos a... ¿Qué elemento, qué sabor de boca nos regalaría? Nosotros como parte del mundo, parte del universo, nosotros como humanistas y usted como yo, como abogados, como historiadores, tenemos que disfrutar la historia. Es decir, la historia es algo vivo. Es decir, si no nos damos cuenta qué es nuestra historia, que nuestra historia va más allá porque estamos en un mundo globalizado. Es decir, cada movimiento que tengamos, cada acción que tengamos tiene repercusión y cada cosa que ocurre en otro lugar del mundo tiene repercusión en nosotros. Es decir, y más aún en tiempos de pandemia. Y disculpa que vuelvo otra vez a recalcar en tiempos de pandemia, pero la pandemia nos ha universalizado porque ya una pandemia es un fenómeno universal. Es decir, una pandemia es algo que nos sucede a todos, ¿no? Entonces hay que vivir la historia, hay que leer un poco más, hay que tener amor a lo que vivimos. Somos seres humanos que están finitos, que vivimos una circunstancia que si nos vamos de este mundo, por lo menos tenemos que saber qué circunstancia vivimos. Yo en mi vida conocí la Guerra Fría, conocí cuando desapareció la Guerra Fría, conocí la invasión de Irak a Kuwait, no que estuve ahí, sino lo viví en los periódicos como noticia, lo viví como historia. Viví lo que fue el 11 de abril del 2001 como historia, cómo cambió el mundo.
Y hoy nosotros estamos viviendo otra etapa de la historia de la pandemia, la historia de un nuevo conflicto en el cual quizás ya no sea el conflicto no sea la guerra, sino quien resista más. Somos seres vivos, eso es lo que da contenido a nuestra vida. Y estas elecciones de los Estados Unidos es vital, es importante porque está cambiando el mundo. Es decir, la nueva normalidad. Entonces tenemos que acostumbrarnos en nuestra nueva normalidad, más nosotros los venezolanos como país occidental, como país que pertenecemos a la cultura de Occidente, a todo ese bagaje que viene, a toda herencia cristiana, judeocristiana, europea, y que de Europa se fue a América y que se mezcló. Es decir, vivimos en un mundo que hay que disfrutarlo plenamente, su historia. Estamos viviendo en este momento un episodio más de la historia del mundo donde nosotros somos una pequeña partícula. Gracias, Luis Fidel. De hecho, mañana o en general esta semana vamos a vivir un hecho bien importante. Recuerden que, por ejemplo, en la elección de Trump se permitió prácticamente borrar de un plumazo todos los 8 años de la buena parte de la gestión del presidente Obama. De manera que una elección de este tipo pudiera inclinar en una dirección u otra la posición de un actor tan relevante en la geopolítica mundial como es Estados Unidos. De manera que, y que tiene unas repercusiones bien concretas en la realidad venezolana. Por eso es que estamos tan atentos, por eso es que prácticamente hoy las elecciones presidenciales de Estados Unidos representan algo más relevante que la misma elección parlamentaria de Venezuela para los venezolanos. Situación curiosa. Bueno, aún en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Gracias, Iberoamérica, por conectarse esta noche. Hasta luego.